con problemas, con cargas. Señor, toca el corazón y la mente de ellos para que regresen libres en el nombre de Jesús. Bendice mi vida, predica sobre mí, todo que sea para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, el día de hoy vamos a escuchar su bendita palabra, porque dice, donde hay uno y dos congregados en su nombre, ahí está el Señor. Bendito sea el Señor. Dice que el Señor da pastores según su corazón. En el libro de Jeremías 3:15 es un pasaje muy maravilloso, y el día de hoy vamos a ver la revelación del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 2:6 al 16 para llevar su bendita palabra, porque dice el Señor que toque su mente y su corazón de las personas que el día de hoy se han congregado, y también lleve una palabra viva como brasa encendida a su hogar, para que también le predique a sus parientes, hermanos, vecinos, y la palabra de Dios llegue por todos los rincones del mundo. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 2:6 al 16. La revelación del Espíritu de Dios. Amén. 2:6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría es del Altísimo, no es de hombre, no es de hombre que falla, porque nuestro Señor nunca falló. Nuestro Señor es nuestro abogado y nunca ha perdido un juicio. Por eso ponga todas sus cargas, sus problemas, su economía, su aflicción, su enfermedad en manos de nuestro Señor Jesús. Porque Él es nuestro infalible abogado que nunca ha perdido un caso. Él tenga la esperanza y la fe que han sido muchos hombres transformados por la misericordia de Él. Así como mi persona, así como su persona, y como muchos hermanos que se les habla la palabra de Dios, también pueden convertirse al Señor por el oír su palabra. También toca su mente y su corazón, el Espíritu Santo desciende sobre muchos hombres, y también se han convertido por escuchar su palabra, y ha tocado su mente y su corazón, y se han quebrantado como piedra, como martillo que rompe la roca, mis queridos hermanos. Para el hombre es imposible lograrlo, aparentemente, pero para Dios lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Porque el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Grande es su fidelidad, y sus mandamientos son firmes eternamente y para siempre. Queridos hermanos, bendito sea el Señor. Dice, más hablamos de sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría de Dios le reveló a los niños, porque de los niños depende el reino de los cielos. Porque así dijo el Señor, deja que los niños vengan a mí. Y nosotros espiritualmente somos niños, somos estudiantes de la palabra de Dios, mi persona y usted, mi querido hermano. Así tenga problemas, aflicciones, así pase por valle de sombra y de muerte, el Señor tiene misericordia, y grande es su fidelidad, mi querido hermano. Bendito sea el Señor. De cada versículo de la palabra de Dios le hemos pedido al Señor que nos deje leerlo, su palabra verdadera y fiel, y darle un discernimiento que descienda del Espíritu Santo y sabiduría de Dios. No es palabra de hombre, prudencia de hombre, una escritura de un hombre de teología. No, mi hermano, es su bendita palabra del Señor, porque el Señor dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque su palabra de Él es como espada de dos filos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo más íntimo, lo más oculto, lo discierne el Señor. Él conoce el pensamiento de los hombres antes que lo pida o que lo piense hacer. Bendito sea el Señor. Dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque la sabiduría conocida nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubiesen conocido la sabiduría, nunca hubiesen cometido tan vituperio, tanta cosa desagradable ante nuestro Señor Jesucristo, no lo hubiesen crucificado. Pero como todo tendría que cumplirse, porque el Señor fue fiel, obediente, se hizo siervo para obedecer literalmente o proféticamente a su Padre, que es nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra. Entonces, siendo Dios, se hizo niño, se hizo siervo, se hizo obediente hasta morir en la cruz del Calvario, en Gólgota, llamada la calavera, por ti y por mí, mi querido hermano. Bendito sea el Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios preparado para los que le aman. ¿A quién ama el Señor? ¿Al que le obedece o al que le desobedece? Al que le obedece. Pero también tiene gran misericordia por los que no obedecen, porque los llama con brazo extendido, con fidelidad, con amor, mansedumbre, porque el Señor es amor, porque Dios, el Señor, es amor, y porque Jesús es el Señor. Bendito sea el Señor. Pero Dios no las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el Señor. Se da cuenta que muchas veces vienes aquí a este lugar a pedirle al Señor, dejas tus cargas, tus aflicciones, tus enfermedades, tus peticiones. Verdaderamente, como hijo de Dios, tenemos que orar unos por otros. Nosotros, que nos ha dado la gran oportunidad y el privilegio del Señor de darnos una oportunidad para dirigir su palabra, para que predique sobre alguien. No es el hombre el que predica, mi querido hermano, es el Espíritu del Señor que desciende sobre un hombre, sobre un barro, para que lleve un mensaje agradable y dentro en tu mente y tu corazón y vayas en paz a tu hogar o a tu aposento, o a visitar a un enfermo, o a visitar a un hombre que necesita ayuda, porque tenemos como cristianos que tener misericordia de nuestros hermanos, más a los de la fe, pero también a tu prójimo, así no sea cristiano. Cuando tengas la oportunidad que el Señor toque tu mente y tu corazón, puedes ayudarlo, porque dice, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Bendito sea el Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso dice que lo revelado es para los hombres, para nosotros, hombres de la fe, y lo oculto le pertenece a Dios, se lo llevó en la cruz del Calvario, en Gólgota, llamado la calavera. Bendito sea el Señor. Y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido. La sabiduría del mundo es del mundo, perece. La sabiduría de Dios es eterna, es para siempre, para que logres llegar a la victoria conjunto con tu familia, porque dice la palabra de Dios, busca del reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura, por fe, mi querido hermano. Créale al Señor, porque Él es fiel en sus caminos. Y de muchos fangos que nosotros, tú y yo, querido hermano, hemos estado atascados ahí, sin esperanza, pensando, así como el rey David, cuando falló ante el Señor por adulterio y homicidio, le pidió al Señor. Por eso el Señor es maravilloso y refleja su amor en este libro bendito, que es la palabra de Dios, que fue escrita en 1500, 1600 años antes de Cristo, en el libro de Génesis, y siglo 96 después de Cristo, en el último apóstol Juan, que estaba prisionero en la isla de Patmos por predicar su bendita palabra del Señor. Gócese en el Señor, mi querido hermano, porque muchas veces la Biblia no se escribió en lugares de buena condición, se escribió en las prisiones, como Pablo, como Jeremías, como
Pedro, como Sansón, como muchos hombres de la Biblia, pensando que no había esperanza, pero en el siervo David, a pesar de caer, el Señor reveló lo maravilloso, que los hombres de la Biblia también se equivocaron, y pensando que no había esperanza, si para David hubo esperanza, yo también tengo la plena seguridad que para mí y para ti y para muchos hermanos hay mucha esperanza, mis queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios los ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La Biblia no es revelada por sabiduría humana, no es revelada por el profeta Moisés, que escribió el libro de Génesis, aproximadamente el primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, sino fue por inspiración divina, por nuestro Creador. Bendito sea el Señor. Nos enseña el Espíritu, acomodando el Espíritu a lo espiritual. Pero los hombres natural no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios muchas veces se predica el Evangelio con una prudencia humana, y en ninguna parte de la Biblia te registra que tú como humano tienes que ver tu prudencia o lo que tú piensas de Dios. Dios dejó el pensamiento de Dios aquí en esta palabra, como dice que la Biblia contiene la mente de Dios para condenación y para salvación. La palabra de Dios es el mapa del viajero, la brújula del piloto y el callado del peregrino, y esta Biblia es la espada del soldado de Cristo Jesús. Porque cuando me recuerdo una vez haber ido al ejército, recibí un fusil para defender mi patria cuando mi patria está en peligro. Dije cuando me retiré, pero cuando fui llamado por el Señor, por Cristo Jesús, recibí esta espada que le pertenece al Señor para defender y defenderme donde vaya y donde yo me encuentre. Tengo que prender mi espada del Señor Jesucristo, y predicar su palabra donde me encuentre en condición buena o me encuentre en condición mala, me encuentre en condición económica buena o en aflicción o en pobreza, porque dice que Él me sustentará. Yo tengo que llevar mi ropa y mi espada, mi Biblia. Esa es la del cristiano, mi querido hermano. Muchas veces la prudencia humana, el celular es algo, tecnología que el Señor le dio sabiduría al hombre, pero para usarlo para cosas divinas, para llegar la predicación a todos los rincones del mundo, mi querido hermano. Por eso yo ante Dios se lo digo y siempre le he dicho: Señor, ayúdame a llevar tu palabra por todos los lugares. Predico a los Estados Unidos a un hermano, Joffre Palodines, que está en Nueva York, que también se había echado a tomar, a beber, era alcohólico igual que mí, cuando yo viví en mi vida pecaminosa. Ahí lo conocí y lo llevé a una mina para guiarlo. Un ciego guiaba a otro ciego, y gracias a Dios recibí una llamada por Messenger y me dijo: querido hermano, usted está predicando la palabra de Dios. Sí, mi hermano, yo llevo 4 años y medio en la palabra de Dios. Yo me humillé 8 años en el alcoholismo, la drogadicción, pero el Señor me rescató. El Señor hizo tantas cosas maravillosas y quiero una palabra de parte de usted. Sí, le digo, hermano, porque usted, un ciego, quería guiar a otro ciego. Yo quería cambiarle su vida, pero no pude. Entonces, él 8 años de su vida estuvo tirado ante la sociedad, en partes feas, en el barranco, como dice Salmos 2, Primera de Samuel 2:8, que levanta del polvo al pobre, del muladar, del barranco, del basural. De ahí lo sacó ese hombre, de la misma forma que me sacó a mí. De ahí lo sacó, igual como lo humilló a Nabucodonosor 7 tiempos por 7 años. Así se manifiesta la gloria de Dios, y ese hombre da testimonio en los Estados Unidos. Dice que salude a esta iglesia donde me dio la oportunidad, porque el Señor tocó su corazón, y para diciembre viene para Lima a visitarme y va a dar un testimonio en este lugar. Queridos hermanos, reciban el saludo de Joffre Paladines, un ciudadano ecuatoriano, transformado por la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Y
queridos hermanos, dice, el cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque muchas veces explicamos quién le dio la sabiduría a Dios. La sabiduría de Dios le pertenece a Él. Bendito sea el Señor. Nos reveló a nosotros para predicar el Evangelio por todos los lugares, mis queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Amén. Ahí nomás, ahí nomás. Romanos 16, 25. Dice su palabra. La doxología final. Bendito sea el Señor. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se le ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Bendito sea el Señor. Maravilloso versículo. Maravilloso versículo. El ministerio de revelación es la predicación de Jesucristo. Nosotros antes, al pueblo de Israel, desobediente, soberbio, ya no existe ese Israel de barba, de túnica, existe el pueblo de Israel, la nación. Pero nosotros estamos bendecidos, prosperados y en victoria en el nombre de Jesús. Somos parientes del padre Abraham, padre de la fe, padre de Isaac y padre de Jacob, que por amor le cambió su nombre Israel. Somos el Israel espiritual que queremos descender a la nueva Jerusalén que está en el cielo y estar escritos en el libro de la vida y de la santa ciudad. Bendito sea el Señor. Esa es la meta de nosotros y de nuestros hijos. Salmos 24:7. Salmos 24:7. Para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. El día de hoy, para que medites en tu corazón, mi querido hermano. Y cuando estamos en el Salmo 24:7, contestamos con un amén. Amén. Salmos 24:7 al 10. El Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Nuestro Creador y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador nuestro. Amén. Bendito sea el Señor. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Bendito sea el Señor. 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. Amén. Porque dice el libro de Proverbios, el caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria es el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Tenga la plena seguridad que el día de hoy, el que da la batalla y va a salir sano de este lugar para darle esperanza a su familia que esté enfermo, o predicar el Evangelio, tocarle su mente, su corazón, por más duro que sea. Porque hay un testimonio donde un hombre, 30 años su esposa era cristiana y lloraba y lloraba y lloraba, hasta que en 30 años se entregó al Señor. En 30 años. Bendito sea el Señor. Tantos años para el hombre, 30 años son 30 días posiblemente literales para el Señor, ¿no? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Bendito sea el Señor. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrad el Rey de Gloria. ¿Quién este es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria y el que vive por los siglos de los siglos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, llamado Israel, y nosotros somos descendientes de Israel. Parientes de Abraham, de padre Abraham, padre de la fe, de la tribu de Benjamín. Bendito sea el Señor. Amén. Amén.
Isaías 64:4. Isaías 64:4. Cuando están ahí, contestan con amén, queridos hermanos, para glorificar su santo nombre, para hablar su palabra el día de hoy. No es palabra de hombre, sino del Señor. Amén. 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en Él espera. Amén. Maravilloso versículo. Nunca oyeron oídos, ni percibieron ojo, ha visto a Dios fuera de ti. Los hombres de la Biblia, en los tiempos de Israel, la gloria de Dios se manifestó directamente con ellos. Y el Espíritu Santo descendió sobre esos hombres de la Biblia que también se equivocaron. También tuvieron caídas, pero supieron levantarse. Querido hermano, para ti, para mí, puedes tener caídas, pero puedes levantarse. Si 70 veces caeras, 70 veces te levantarías. Pero de ese versículo es un ejemplo, mi querido hermano, para que lo tomes. Pero no vas a caer 70 veces, hermano, porque ahí dice la Biblia. Bíblicamente lo dice, pero es para prudencia espiritual, para discernir la palabra de Dios, para entendimiento y sabiduría. Si no tienes sabiduría y entendimiento, Daniel 2:20, pide la sabiduría al Señor. Bendito sea el Señor. Daniel 2:20, pídele sabiduría al Señor y Él te dará. Ahí en ese versículo es maravilloso. San Juan 14:26. San Juan 14:26. San Juan 14:26. Bendito sea el Señor. La promesa del Espíritu Santo. Porque dice el Señor que te dejaré al Consolador para que esté contigo hasta los últimos días de tu vida, dice el Señor, ¿no? Bendito sea el Señor. Por eso siempre me recuerdo que este versículo de la palabra de Dios, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Señor Jesús nació de una mujer pecadora en el mundo, pasó 33 años y medio aproximadamente, según estudios, no exactamente. A los 30 se bautizó. Cuando tenía conocimiento del bien y del mal, en él no se encontró pecado. Los hombres de la Biblia también se equivocaron, pero nuestro Salvador nunca se equivocó ni se halló pecado en él. Porque la Biblia registra que un día dijeron, en este hombre no hay pecado, vamos a traerlo para que gobierne. Entonces el Señor huyó al desierto porque Él sabía los pensamientos de los hombres, queridos hermanos. Y Él discierne, sabe el pedir tuyo, mi querido hermano. Porque antes que le pidas, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Amén. Pídele y al tiempo de Dios, Él te responderá, mi querido hermano. Amén. Bendito sea el Señor. San Juan 14:26 dice, mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien al Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Dice un pasaje de la Biblia, maravilloso este pasaje. Dice, con los hombres cuando van a audiencia en los tribunales de la cárcel para recuperar su libertad, ahí van y llevan su Biblia y se dejan guiar por el Espíritu Santo, y ahí el Señor les enseña lo que tienen que defenderse. En el momento que está ahí, si su abogado no puede defenderse, dice, tiene unas palabras para decir. ¿Quiere una oportunidad? Sí. Y ahí el Señor en ese momento le enseña lo que usted tiene que decirle a los magistrados. Por eso dice que la autoridad no fue para intimidar al hombre bueno. La autoridad fue puesta por el Señor, y todo el que resiste a Dios, resiste a la autoridad terrenal, resiste a Dios. Los magistrados no están para hacerle daño al hombre bueno, están para corregir al hombre malo, al que se equivoca. Pero el hombre malo también tiene esperanza de arrepentirse y llegar a los caminos del Señor y reconocer que somos pecadores, porque somos pecadores de nacimiento. Por eso dice que muchas veces los hombres y los niños, cuando los bautizan en una religiosidad equivocada,
no vale ese bautismo porque primeramente para ser bautizado tienes que creer y el niño no ha creído porque es niño, recién nació. Tienes que hacerte discípulo del Señor y el niño no se hizo discípulo porque recién nació. Bendito sea el Señor. Y ser bautizado dentro del agua por inmersión, ¿no? Y bautizarte en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo del cristiano. Y también no cuando eres niño, sino cuando tienes conocimiento de lo bueno y lo malo. El niño no conoce, nació pecador por naturaleza, pero más no sabe que ha pecado. Él nunca cogió algo de nadie, ni se equivocó, ni le quitó la vida a alguien, ni le adulteró, ni nada, porque el niño recién nació. Pero es pecador por naturaleza. Tú y yo hemos nacido pecadores por naturaleza. Bendito sea el Señor. Entonces, esa es la promesa del Espíritu Santo, que Él te enseña y te hace parar frente aquí y no te da vergüenza de predicar el Evangelio. Por eso, hermano, yo te invito que te dejes guiar por el Espíritu Santo, pide la sabiduría a Dios, Daniel 2:20, y dile: Señor, también quiero predicar, también quiero ser siervo tuyo, porque dice que faltan obreros para trabajar en la viña del Señor. Tú y yo tenemos un don distinto. De repente salen predicadores, profetas, ministros, evangelistas, alabancistas, misioneros, muchos hombres que han estudiado la palabra de Dios se han levantado. Por eso muchas veces dice el Señor: yo daré pastores según tu corazón. A mí me pasó una experiencia en el lugar donde estuve y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para el judío y también para el griego. Y siempre lo voy a manifestar para la honra y la gloria de Dios, no para mí, no para que a mí me aplaudan. Siempre he dicho: Señor, dale la honra y la gloria al Señor y alábale al Señor porque Cristo vive. Cristo vive en tus mentes y tus corazones. Bendito sea el Señor. Nos vamos a Primera de Juan, a las cartas de Juan.